Muy buenas tardes a todos y todas. Me es un grato placer poder entrevistar al exalcalde de nuestra ciudad, Juan del Granado, Juan Sin Miedo y personalmente Juan de las Calles, porque él siempre considera que la respuesta está en la calle. Un gusto, querido Juan. Doctor, ¿quién es Juan del Granado? A ver, Juan del Granado es un abogado y un político que este año ha cumplido 71 años, cuya actividad política, no pública, porque aquella vez había que hacer actividad política clandestina, te estoy hablando de las dictaduras, empezó cuando yo tenía 18 años. Hace más de 50 años que estoy en esta actividad, en lo que seguramente hoy día ya es una recta final, espero que sea lo más productiva. Tengo bastante experiencia acumulada, ojalá pueda transmitirla, que es la tarea que me asigna. Claro que sí, esperemos que pueda ser así. He estado leyendo, viendo entrevistas acerca de su trayectoria política, de su trayectoria como persona, y me ha llamado mucho la atención que usted siempre ha manejado la transparencia como una guía base de su vida. En ese sentido, eh, ¿qué valores eh, usted practica en su día a día? ¿Cuáles son los valores más importantes para Juan del Granado? Te decía que soy abogado y soy político. Y por tanto los valores que siempre me han inspirado han estado vinculados a la justicia, como no, a la ética y al compromiso con la comunidad. Son tres referencias que han guiado mi vida en las distintas etapas que tuve. La justicia es un valor esencial en un país con tanta injusticia. La ética es central en una sociedad donde la corrupción es la carta cotidiana de la conducta de los hombres. Y cómo no, el compromiso social requiere el concurso de todos para mejorar el país. Claro, nos comentaba usted es jurista, cochabambino de nacimiento, pero paseño de corazón. Mira, yo nací en Cochabamba hace 71 años. Ujú. Y cuando tenía 17 estaba saliendo bachiller. Había una revolución universitaria en mi querida Cochabamba. Yo quería seguir estudiando, no podía esperar que acabe la revolución universitaria. Y me vine aquí a La Paz. Iba a cumplir 18 años aquí en La Paz. Y desde esa fecha que me fui volviendo día a día un paseño más. Nosotros en nuestros diferentes grupos con los que interactuamos diariamente, nos pidieron que le hagamos una consulta y la transmito. ¿De dónde, o sea, por qué quiere tanto a La Paz, más allá de las diferentes obras que usted ha realizado durante 10 años como alcalde, más allá de los diferentes gestos que ha hecho por la justicia boliviana? ¿Por qué usted ama tanto La Paz? Mira, posiblemente el amor a esta mi querida ciudad tiene que ver con el amor que uno siente por las personas más próximas, ¿no? Mientras más conoces a tu entorno familiar, a tu pareja, a tus hijos o a tus padres, los amas y los quieres más. En el caso de La Paz, mi enamoramiento fue muy temprano. Tenía 17, 18 años. Y claro, ya como alcalde de La Paz, fue un tiempo de conocer a la ciudad y por supuesto a la comunidad, primero en sus rincones urbanos y a la comunidad en sus alegrías, en sus tristezas, en sus fiestas, en sus momentos tristes, en su empuje transformador que no acepta tiranos, pero también en su labor de construcción de ciudad y de país. Conocer a La Paz es, como te decía, enamorarse cada día más de ella. Usted me comentaba acerca de cómo es que se enamoró de la ciudad. Nos ha comentado también de su joven participación política, ¿no? Desde los 17 años usted que ingresa en la política. Eh, ¿El contexto lo empuja? ¿Ha sido una decisión propia? ¿Por qué usted decide ingresar en la política? Cumplí 18 años en marzo del año de 1971. Estaba en el primer año de la Facultad de Derecho, en el aula magna del monobloque. En el piso 3 era
mi curso. Éramos 350 muchachos. Y mira, producido el golpe de Banzer, el 21 de agosto, bajamos a la universidad. Sabíamos que querían ocupar la universidad. Y la universidad, nuestra querida universidad, nuestro monobloque, estaba siendo ametrallado por aviones de nuestra Fuerza Aérea. Es un cuadro que me convocó. Aviones de nuestra Fuerza Aérea ametrallando mi alma mater, ¿no? Y de ahí viene la chispa del compromiso, ¿no? Ahí viene una chispa que encendió, claro, un polvorín que todo joven siempre tiene en su. Usted, después de ingresar en este espacio de la arena política, por así decirlo, inicialmente de manera universitaria, después, ¿cuál es su trayecto por la política? Tengo entendido que también trabajó en minas, con obreros. Mira, la militancia política en épocas de la dictadura es una candidatura peligrosa, es una candidatura permanente a la desaparición forzada, al apresamiento, a las torturas, a los tremendos rigores que tiene que sufrir tu familia, ¿no? Y entonces, claro, esa vida política con tantos riesgos, te da cuenta de un tipo de aptitud que uno tiene que tener para, por encima de esos riesgos, continuar con el compromiso, ¿no? El compromiso de hacer algo por el país, mejorar la vida de la gente. En aquel momento, 18 años, la inquietud nuestra era recuperar la autonomía universitaria, ¿no? Recuperar nuestra universidad, sabiendo que desde nuestra universidad podíamos contribuir a lo que en ese tiempo era una especie de referencia fundamental, el movimiento popular. Y precisamente usted tocaba el tema de el movimiento popular desde los jóvenes, hacer política en dictadura, que es algo que nosotros no conocemos, definitivamente. Pero yo tengo entendido que usted sigue en contacto con gente, sobre todo con jóvenes también. ¿Usted desde qué punto de vista ve la manera en la que se hacía política antes y la manera en la que se hace política ahora en jóvenes? ¿Usted cree que ha cambiado la forma de hacer política? ¿En qué manera cree que son otros los intereses, otras las justificaciones que tienen los jóvenes para buscar sus derechos o reclamarlos, etcétera? Mira, te hablaba de la política como un compromiso con la gente, con la comunidad. Claro, la política se ha vuelto en muchísimos casos una forma de vida. No estoy en contra de esa significación. Puede ser una ocupación, puede ser una profesión que te reditúe lo que necesitas para tu confort, ¿no? Pero también se ha vuelto la política en un mecanismo de enriquecimiento ilícito. Se ha vuelto lamentablemente en nuestro país la política sinónimo de corrupción, sinónimo de ventaja mala vida. Se ha vuelto la política una mala palabra en el país. Mira, la política es algo muy noble, es algo fundamental, algo que los jóvenes de mi época lo tomábamos como un compromiso, lleno de riesgos, lleno de sacrificios. Claro. Era una aventura épica que tanto nos gusta a los jóvenes, ¿no? Tanto les... Totalmente. Bueno, sigue siendo la juventud un desafío permanente, ¿no? En el deporte, en los estudios, en la vida diaria. Aquella vez la política era un desafío especial para los jóvenes. El desafío de enfrentar a la dictadura, pasar a la clandestinidad cuando tenías que hacerlo, volantear, pintar paredes a las 2 de la mañana, ¿no? Con uno de campana para ver si venía la represión. Y cómo no, cuando la represión se te acercaba, pasar a la clandestinidad, debo decírtelo, también estar preso, ¿no? La prisión, yo estuve 3 meses en prisión. Es una experiencia muy dura, que no se la deseo a nadie, por eso me alegra muchísimo que los jóvenes
no conozcan la dictadura, pero me alegra más que estén interesados en conocerla para saber qué cosa no hay que hacer para no retornar a esos tiempos, ¿no? La vida democrática, con todas sus dificultades, con todos sus problemas, es el mejor escenario para el desarrollo de la... ¿De qué manera ha impactado en usted el estar preso 3 meses? Estar preso 3 meses. Tenía 22 años. Mi edad. ¿Tienes 22? Tengo 22. Bueno, tenía 22 años. Fue un golpe muy duro. La verdad es de que tenía una idea romántica del compromiso político y me pusieron cable a tierra, ¿no? Los que me golpeaban, los que me interrogaban, los que me torturaban. Claro, ahí probé que el compromiso más la juventud te da mucha fortaleza, ¿no? Y aguanté. Y si bien después tuve que salir al exilio, renové mi compromiso, ¿no? Y aquí me tienes después de tantos años, en ese mismo compromiso. Eso realmente es algo admirable. Creo que nosotros no lo podemos comprobar, que no vivimos en las mismas circunstancias, afortunadamente. Pero algo que sí me encantaría profundizar es ¿qué lo motiva día a día a seguir trabajando en ese compromiso? Porque desde el 2014 usted decide dejar la vida política activamente. Recientemente lo ha retomado. Pero usted entendió que cumplió un ciclo en cierto punto y se tenía que retirar. A pesar de eso, en su día a día sigue trabajando constantemente en este compromiso que nos comenta que lo tiene desde la juventud. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Por qué lo hace? Mira, se trata de una respuesta juvenil primero y después con mayor madurez al conocimiento cada vez mayor que tienes de tu propia realidad. Si no conoces tu realidad, si la conoces de pasada, si no te interesas en ella, no tienes por qué tener compromiso. Te comprometes con alguien a quien conoces. Y cuando a través de la lectura, a través de las experiencias de otros, a través de la primera práctica, te vas compenetrando. Te das cuenta de la dimensión que ésta tiene, de los problemas que ésta tiene, pero sobre todo de las posibilidades de aportar, así sea un granito de arena, ¿no? Y ese aporte vale la pena. Ahí entiendes la importancia de la formación profesional, por ejemplo, de la capacitación, de la lectura permanente, del conocimiento de la historia de tu país, como no de la historia de otras realidades, ¿no? Las grandes potencialidades que tenemos como país, como sociedad, como jóvenes aquella vez, como no tan jóvenes ya hoy día, ¿no? Claro, hay grandes posibilidades para todos. Y dentro de estos compromisos que usted tiene con el país, con la justicia, con su profesión, uno de los más grandes desafíos y afortunadamente éxitos ha sido poder enjuiciar a García Meza. ¿Qué lo ha motivado a estar en un proceso tan largo de 9 años para que conozca la justicia, para que esté tras las rejas? Te podría decir que eso se resume en una sola palabra: lealtad. Yo debía haber caído el año de 1981, el 15 de enero. El 15 de enero se produce la masacre de mis compañeros del viejo MIR, del MIR histórico, En la calle Harrington. 8 compañeros que estaban reunidos clandestinos, que son buscados, que son rastreados, que son encontrados, que los apresan y los ametrallan de la manera más salvaje. Todos de mi edad, aquella vez tenían 20 y tantos años. Algunos de ellos, Arcil, el más viejo, tenía 35 años, que los ametrallan. Yo tenía que estar ahí por razones que otro día te explicaré, te contaré. Me asilé meses antes. Y quedó el compromiso. Figuradamente fue una especie de sobreviviente. Yo tenía que haber estado ahí si no me asilaba. Y siendo abogado, claro,
a esos mis compañeros no les podía faltar pues un abogado. La memoria de esos mis compañeros no podía estar reducida, como ocurre con el reduccionismo lamentablemente de la historia, a una consigna, a un afiche, a una fecha, a un recuerdo. Había que sentar un precedente. Vaya precedente, doctor. La verdad es que es bastante admirable, el primero en Latinoamérica. Pero bueno, ahora vamos a entrar en una dimensión un poco más de su vida política. Hemos empezado con este gran compromiso que usted ha tenido con la justicia de meter preso a uno de los máximos dictadores que ha existido en la región y el más sangriento que ha existido en nuestro país. Después usted se dedica a la carrera política como diputado, si bien tengo entendido. ¿Qué ha aprendido en esos 10 años como diputado nacional? La labor parlamentaria es muy linda. Mucho más aquella que yo emprendí con una primera generación de diputados uninominales. Ahora parece que se ha perdido esa vinculación Con la población. con la que nacimos los primeros diputados uninominales, la relación estrecha con la población y el territorio que te elige, ¿no? Claro. Entonces esa labor la desempeñé a partir de esta caracterización que tenía el cambio de diputados de lista a diputados uninominales. Me vinculé muchísimo con mi comunidad. Yo fui diputado por esta enorme circunscripción, que aquella vez era la 10, ahora creo que ha cambiado de nomenclatura. Pero es una circunscripción que va desde San Jorge hasta las antenas de la televisión. Gigante. Estamos en el Montículo, estamos detrás del Montículo, donde yo vivo, hace más de 30 años. Y entonces el compromiso, claro, era un compromiso con la población que me había elegido. Es más, en mi campaña yo inauguré una forma de hacer campaña electoral y una forma también de hacer política, puerta a puerta. Era relativamente conocido. Yeah. Había encarcelado a un dictador como parte de una acción colectiva con la Asamblea de Derechos Humanos, con el Comité Impulsor del Juicio, con la Central Obrera Boliviana. Pero bueno, me tocó a mí ser el portavoz de ese juicio y entonces tuve 7 años en los que había que dar la cara, ¿no? Y era conocido, pero no era suficiente. Y entonces, mira, yo me desplacé por mi circunscripción querida, San Pedro, Sopocachi, San Pedro Alto, Tigüiña Tres Marías, Pasanqueri. Wow. Todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y el resultado fue contundente. Obtuve una votación muy grande como diputado uninominal. Más grande que el que encabezaba pues la lista para presidente de la República. Wow. Fue muy lindo, fue una experiencia que me hizo ver que la política y la política democrática tenía muchísimo sentido si estás en contacto con la gente, si no pierdes ese contacto y si a partir de ello todo lo que conoces lo puedes convertir en sabiduría si es que lo combinas con... Precisamente con lo que usted nos comenta, esta nueva manera de hacer política, el puerta a puerta. Al inicio, a la introducción de esta entrevista, yo decía, usted tiene varios nombres, Juan del Granado, Juan Sin Miedo, digo que es Juan de las Calles, porque recientemente también ha impulsado, ha intentado reformular la justicia, básicamente no puerta a puerta, pero firma a firma, y ha conseguido alrededor de 800,000, 33,000 firmas. ¿Cómo se sintió usted llevando adelante este proceso, comunicándose con la gente diariamente, etcétera? Mi nombre más antiguo fue el de Horacio, en la época de la clandestinidad, en la época del bachillerato. Horacio Cosío era mi abuelo materno. Ok. Tomé el nombre prestado de mi abuelo materno. Y claro, después ya fue difícil recuperar mi nombre, ¿no? Todos me conocían por Horacio. Y luego cuando empecé a recuperar mi nombre, vino lo del Sin Miedo.
Lo del sin miedo tuvo que ver con el juicio a García Meza. Claro. Tuvimos un altercado durísimo con García Meza. En el aeropuerto. En el aeropuerto le intentó agredirme, estaba con mucha gente. Pues es posible que hubiera intentado victimarme. Es posible. Era un tipo muy primario, hombre. Pero bueno, ahí fue una agresión en el aeropuerto y yo me quedé frente a él, no le decía nada, pero tampoco le bajaba la mirada. No. Y me di cuenta de la peligrosidad del momento cuando su esposa, detrás de él, me hacía señas para que me vaya. Y lo hacía, parecía de manera sincera, ¿no? Bueno, no, me quedé ahí y estaba la prensa ahí, o por lo menos una prensa que dio el cuadro, no sé si hubieron fotografías. Y al día siguiente, Presencia, si no me equivoco, un periódico de La Paz, puso mi foto y tituló "Este es Juan sin miedo". Y usted, mira, debo decírtelo, al cabo de los años, tenía muchísimo miedo. ¿Cómo no? Claro, estar frente a un dictador y que lo estén enjuiciando. Una tropa de tipos, eran unos 6 o 8 que estaban con él, ¿no? Y no me moví. Toda mi superación del miedo, mi enfrentamiento al miedo, toda mi valentía, si tenía alguna, fue quedarme ahí y mantener la mirada todo el tiempo. Qué valor, doctor. Juan sin miedo, Horacio. Muchos nombres, doctor. Aprovechamos de hacer una pausa para promocionar el link que está en la descripción de este episodio y bajo todas nuestras redes sociales. En este link vas a encontrar 2 opciones. La primera es regalos, donde dejándonos tu mail y tu nombre vas a tener acceso a una carpeta en Drive llena de libros que nosotros utilizamos para hacer investigación y además la metodología que utilizamos para sacar cada episodio. La segunda opción es el grupo de WhatsApp, donde siendo parte vas a gozar de estos regalos, además de exclusivas acerca de temas, invitados y todos nuestros episodios. Bueno, ahora estamos yendo hacia un poco más la política actual. Vamos a hablar un poco más acerca de su gestión como alcalde. ¿Cómo encontró usted la alcaldía de La Paz? En su primera gestión, allá iniciando el siglo XXI. Te decía que yo fui diputado uninominal y eso me permitió conocer los barrios de esta circunscripción, que empiezan en San Jorge, continúan en Sopocachi, siguen en Cristo Rey, suben a Tigüeña Tres Marías, terminan en Pasanqueri norte, sur. Y me di cuenta que esta realidad era la realidad de toda la ciudad. Barrios emblemáticos, San Jorge o Sopocachi, como Pasanqueri, como Tigüeña, los barrios más populares. Toda la ciudad estaba abandonada, toda. Claro, las carencias eran más notorias en esos barrios más populares, ¿no? En los barrios de ladera. Pero las carencias también estaban en Sopocachi, ¿no? No había un solo parque, no habían áreas verdes, canchones de choriza, áreas abandonadas, sí. Las calles. Bueno, el conjunto de la urbe, ¿no? Estaba abandonada. Esta era la realidad de mi querida ciudad. Y eso me llevó a plantear candidatear a la alcaldía, sí. Me pareció que mi tarea era no solamente encarar la problemática de mi barrio, que no quería hacerla además como diputado. Recuerdo que yo tenía la mejor relación posible con los alcaldes, que se cambiaban cada 8 meses mientras yo era diputado. Wow. Y yo les exigía, claro, un montón de acciones respecto a las atribuciones edilicias, que yo veía que eran las únicas o las más adecuadas para atender las necesidades barriales que yo encontraba. Y entonces, claro, me planteé la necesidad de candidatear a partir de un conocimiento cada vez más profundo de la ciudad. Y cuando usted ingresa, digamos, como alcalde, más allá, digamos, de la dejadez de la ciudad, ¿cuál es el problema más grande que usted ha encontrado en la ciudad como tal? Tal vez es bueno que te diga que lo primero que encontré fue una alcaldía absolutamente partidizada y tomada por la corrupción. Corrupción. La alcaldía para mí siempre fue, y a partir de eso pude desplegar una acción más o menos coherente. Siempre fue un instrumento de construcción de ciudad. Me encontré con que la alcaldía era un botín
turno. Encontré una alcaldía politizada, partidizada, repartida entre las facciones políticas que siempre estuvieron, los famosos amigos neoliberales de la época. Me encontré con una alcaldía quebrada, asolada por la corrupción y apenas con 80 millones de dólares de presupuesto. Yo dejé la alcaldía después de 10 años con 350 millones de dólares anuales de presupuesto. Yo me encontré con 80 millones de dólares de presupuesto y con una deuda de 140 millones de dólares a pagar a corto plazo. O sea, tenía que cerrar la alcaldía 2 años para... Claro. Bueno, y por supuesto esa alcaldía asaltada, esa alcaldía coteada, esa alcaldía corrompida, aparejaba en la ciudad. Esto que te comentaba, en todos sus barrios, en todos sus sectores. La tarea era inmensa. Como que, mira, me llevaron 3 años de las labores de saneamiento Interno. Saneamiento ético primero, saneamiento institucional, después no había normas. Miren, el Consejo, las controversias se resolvían en disputas físicas. Los concejales se subían a la mesa del Consejo y se agarraban a... Otra de las preguntas, relacionándolo un poco con lo que usted nos comentaba, determinar ese mandato que usted consideró a la población, porque lo religio que tenía, es su legado. Y su legado podría ser relacionado a Luis Revilla. ¿Qué relación tiene en la actualidad usted con Luis Revilla? ¿O qué relación ha tenido usted después de dejar la alcaldía con Luis Revilla? ¿Cuál es la relación que existió posteriormente entre Movimiento Sin Miedo y Solvó, que fue otro movimiento que nació de parte de la alcaldía? Mira, el legado, si se puede hablar de alguno, con generosidad, claro, ha sido una gestión. Ha sido una manera de administrar los dineros de la gente, una manera de encarar y resolver la problemática de la gente, antes que una continuidad de la gestión, ¿no? Sí, Lucho fue quien asumió el mando después de 10 años. Yo creo que tuvo una buena gestión en los primeros 5 años. Lamentablemente, el año 2014, cuando Lucho estaba terminando su primera gestión, el Movimiento Sin Miedo tuvo un contraste electoral no previsto. Perdimos la sigla política. Sacamos menos del 3%. Hay razones que explican eso. Te las voy a contar en otro momento. Pero bueno, esa pérdida de sigla hizo que Lucho, con inteligencia, con rapidez, generara otra sigla política, ¿no? El Solvó, porque si no iba a tener que prestarse alguna sigla. Claro. Él me consultó esto y yo le dije que sí, que lo haga, que era muy importante hacerlo. Pero luego, claro, pasó el tiempo y no fue Solvó una continuidad del Movimiento Sin Miedo. A Lucho le dijeron, y seguramente él tuvo razones para creerlo, que Solvó tenía posibilidades de vuelo propio. Y a veces es difícil generar grandes frutos cuando olvidas tus raíces. Y esta vez fue la razón por la que después de una primera gestión, cuando Lucho todavía era del Movimiento Sin Miedo, esa gestión empezó a declinar un poco la fuerza, la pujanza, la claridad de la primera gestión de Lucho y de las 2 gestiones nuestras. Claro. Y relacionándolo un poco con esto que usted nos comentaba, el 2014, ¿qué lo llevó a usted a considerar que usted era un candidato presidencial? Mira, un razonamiento que hoy día lo puedo suscribir, pero que lamentablemente lo suscribí aquella vez, que se había agotado el proyecto del MAS. Ya, se hablan del 2014, habían pasado algo más de, 10 años. Y ya nosotros, premonitoriamente, veíamos que el proyecto del MAS estaba desviado absolutamente, ¿no? Que los contenidos indígena populares habían sido prevendalizados,
que la noción ética de la función pública había sido archivada, que el autoritarismo se había impuesto sobre los consensos. Pero bueno, esto lo percibíamos nosotros. Claro. Y no lo percibía la población. Hoy día sí, claro, el MAS es un proyecto definitivamente agotado. Sí. Pero aquella vez nosotros considerábamos que estos males eran la carta de defunción de cualquier proyecto político. Pero el muerto al que nosotros queríamos enterrar gozaba todavía de buena salud. Y de bonanza económica. Claro, se llevó los votos que nosotros pensábamos que podían ser parte de nuestra acumulación. Y precisamente en base a eso que usted nos comentaba ahora, otra de las preguntas que nos ha llegado de parte de nuestro público es ¿por qué el Movimiento Sin Miedo, el 2014, no realizó algún tipo de alianza con otro partido para alcanzar un poco más de población electoral? No, te decía, el razonamiento nuestro era de que se había agotado el proyecto del MAS. Claro. Y que el Movimiento Sin Miedo podía ocupar el lugar de este vacío que había dejado el MAS. Uh-huh. Nosotros considerábamos que podíamos, si no ser la gran expresión, por lo menos una expresión vigorosa inicial de un nuevo proyecto popular, y por tanto no estábamos alianzas, ¿no? Okay. No estábamos detrás de un curul parlamentario, no estábamos detrás de una sigla política a mantener, no, estábamos detrás de la promoción de un renovado proyecto de transformación democrática. ¿Y en la actualidad? Mira, el renacimiento del Movimiento Sin Miedo se ha dado no de manera prevista. ¿Ya? ¿Por qué? No, pues el año pasado salimos a recoger firmas para reformar la justicia. Claro. No lo hicimos desde un punto de vista partidario. No fue el Movimiento Sin Miedo que alentó esas firmas. No fue un grupo movimiento de juristas independientes. Un movimiento ciudadano. 8 juristas independientes de varios lugares del país que nos reunimos durante un par de oportunidades y vimos que podíamos aportarle al país con una propuesta de reforma judicial, que no teníamos que ir al Parlamento, que no teníamos que acudir a los partidos, que podíamos apelar a la iniciativa ciudadana constituyente. Uh-huh. Y bueno, hicimos la propuesta, que es una propuesta muy completa, y nos lanzamos a la calle a recabar firmas. No fue poco lo que recabamos, pero no fue suficiente. 833,000 firmas en todo el país, pero necesitábamos 1,500,000. Ya. Pero ¿quiénes se sintieron convocados de inicio? Los antiguos militantes del Movimiento Sin Miedo. Mucha gente que no tenía militancia. Mucha gente que se sintió convocada como toda iniciativa ciudadana convoca. Pero los más convocados, los más interesados, los más comprometidos fueron los viejos, antiguos militantes nuestros, ¿no? Uh-huh. Que concluidas las firmas nos dijeron, bueno, está claro que las reformas vienen desde el aparato del Estado, entonces volvamos a intentar llegar al aparato del Estado para efectivamente lograr reformas en la justicia, en la educación, en la salud, en el conjunto de este nuestro querido país que... ¿Y desde qué, Juan del Granado, qué rol juega en esa tarea? Es un rol de promoción. Tengo que ser el promotor. Claro, mira, la renovación persistiendo en candidaturas cuando tengo 71 años, cuando tengo 50 años de experiencia política, sería un despropósito. Claro, tengo que promover nuevos cuadros, nuevas candidaturas, nuevas figuras políticas, nuevos postulados, nuevos planteamientos. Tengo unos 10 años por delante todavía para hacer todo eso, pero no para ser candidato de nuevo, presidente. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la última sección y queremos hablar, los jóvenes tenemos mucho entusiasmo en hablar sobre la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz, durante las últimas gestiones, esta última gestión sobre todo, se ha sentido, creo, en la calle. Ese trabajo que probablemente la gestión de su persona o de Luis Revilla lo hacían antes, la limpieza de los ríos, el mantenimiento de embovedados, este año se ha notado que probablemente no se ha realizado. En base a eso, quería consultarle su percepción como ciudadano de pie sobre la presente gestión. ¿Cómo ve usted la presente gestión, no desde una perspectiva crítica, sino como un ciudadano más? Que veo a mi querida ciudad, a mi querido municipio, sin rumbo. No, lo que me dices,
ríos que no están bien atendidos, las calles que no están bien asfaltadas, las áreas verdes que han sido erradicadas en sus flores. Es lo cotidiano, ¿no? ¿Dónde va la ciudad? Claro. Y nuestra gestión, la mía, le dio rumbo a la ciudad. Mira, La Paz es una pieza central para la construcción del área metropolitana. Como no con el Alto, pero también con Viacha, con Laja, con Meca. Y esa La Paz metropolitana es un factor fundamental para la unidad nacional, porque ese desarrollo de Occidente metropolitano es el que va a equilibrar el desarrollo, la pujanza de Oriente. Claro. Juntos vamos a construir la unidad nacional. Pero La Paz, así como el Oriente pesa fuera de nuestras fronteras, va a pesar fuertemente sobre el Pacífico Central. Va a pesar fuertemente sobre el norte de Chile y el sur del Perú. La Paz va a ser y tiene que ser la capitana del altiplano marítimo. Y entonces, claro, la proyección no solamente es nacional, garantizando el equilibrio a Occidente y Oriente, sino el peso. Y usted, que ha estado mucho más de cerca que todos nosotros, ¿cómo ve esa tarea? ¿La ve viable? Digo, ¿por qué? Porque en la actualidad podemos ver conflictos de límites no entre La Paz y el Alto, entre la ciudad de La Paz y Mecapac, entre la ciudad de La Paz y Achocaya. O sea, municipios que son colindantes, pero que es básicamente inviable. Y no sé cómo podríamos llevar adelante este proyecto que usted nos comenta de La Paz metropolitana. Todos los paseños lo desearíamos. Con ciudades como la del Alto, Achocaya, se necesita una, no sé, integración, diálogo. ¿Qué cree que usted que necesitamos para llegar a ese sueño que tenemos todos los paseños? El rumbo porque hemos perdido la visión metropolitana de La Paz. La visión metropolitana de La Paz no es La Paz en sí misma, es la construcción del área metropolitana, de La Paz metropolitana, con estos municipios que te acabo de señalar, con una enorme irradiación, además a los municipios del departamento de Oruro, del norte de Potosí. Esa es la Paz metropolitana la que se ha abandonado en su perspectiva. Por usted decía, ¿cuál es el destino de la ciudad? Sí, hay que mejorar la ciudad, nuestra querida ciudad, hay que mejorar sus transporte. El transporte urbano, el comercio informal, el ordenamiento, la seguridad ciudadana. Ya, todo eso hay que hacerlo. Si no se lo está haciendo, es lo que hay que hacer en la vida cotidiana de las gestiones edilicias. Pero La Paz tiene mucho más que hacer, tiene mucho más que aportar, como factor central del potenciamiento de Occidente, como factor central del equilibrio entre Oriente y Occidente, y te decía como factor central a pesar fuertemente el enorme peso metropolitano de La Paz sobre el Pacífico. El Pacífico Central. Perfecto. Altiplano marítimo. Altiplano marítimo. Un bonito sueño. Bueno, ahora vamos cerrando con unas últimas preguntas, ya sobre coyuntura nacional y económica, política. ¿Qué paralelismo usted encuentra entre la crisis de la UDP y la crisis que está viviendo el MAS en la actualidad? Muy poco, aunque tal vez un paralelismo de fondo estructural. Ambos son expresión del agotamiento de un momento terminal del agotamiento de una propuesta estatal. ¿No? Aquella vez del nacionalismo revolucionario. Hoy día del MAS. Perfecto. Y ya nos encontramos a un año del Bicentenario, a unos días exactamente cumplir 200 años desde la fundación. ¿Usted cree que tenemos una visión de país, una identidad nacional? Sin duda. No completa, no plena como quisiéramos tenerla, pero sí, somos bolivianos, indudablemente. Una identidad que requiere ser fortalecida, requiere ser apropiada, requiere ser desplegada. Pero sí, cómo no, somos bolivianos. Usted dice que tenía 22 años cuando ocurrió lo de García Meza en la dictadura. Y vaya, tenía 24 años cuando ocurre lo de la UDP. Entonces, tiene prácticamente nuestra edad. ¿Qué es lo que nos recomendaría que vamos a vivir? Si bien lo ha dicho que no es similar la situación, la crisis económica puede
llegar a ser similar. La crisis de corrupción y de justicia también se pueden asemejar, si bien los actores son diferentes. Pero, ¿qué podría recomendarnos como jóvenes? 2 consejos. Lean, estudien mucho y viajen, conozcan el país. Conozcan su patria, conozcan su gente y estudien mucho, estudien mucho. El estudio, el conocimiento más profundo de la realidad nacional e internacional es una guía permanente para mejor entender ese país donde vivimos, al que los invito a viajar y conocer. Durante la campaña de las firmas del anterior año de la reforma judicial ha habido... el otro lado decía que abrir la Constitución era un error, porque una vez abierta la Constitución, hecha la reforma, realmente le estábamos dando paso no solamente a los juristas independientes, sino también al partido de gobierno para cambiar lo que quieran. ¿Eso ha sido más una campaña de desinformación del otro lado? ¿O es un riesgo que lo habían tomado en cuenta, pero el fin justificó tomar ese riesgo? Sino ignorancia. Cuando tú apelas a la iniciativa ciudadana para reformar la Constitución, tienes que plantear muy claramente los puntos de esa reforma, como nosotros los planteamos, ¿no? Y si esa reforma goza de el apoyo ciudadano, ese apoyo ciudadano te lleva a las urnas, a un referéndum, solamente se puede votar sobre esa reforma y nada más. Nadie puede meter el dedo a esa reforma. O sea que esa era una tontería que no venía al caso. Tuve que desmentirla reiteradamente ante los medios de comunicación. Perfecto. Ahora, una última cosita. Nosotros, como le comentaba, tenemos nuestro proyecto que se llama Chaki Moral. Chaki Moral. Chaki Moral. Y nuestro último, una de las cosas que estábamos haciendo es decir nombres de algún candidato político o de personajes relevantes para usted. Y usted nos da su primera percepción. Jaime Paz. Un líder histórico que aportó al país y se equivocó luego queriendo continuar con un aporte que ya no podía hacer. Hernán Siles Suazo. Un gran hombre que tendió un hermoso y enorme puente entre la generación del 52 y las nuevas generaciones. Artemio Camargo. El símbolo más físico, más humano de la lealtad, de la consecuencia y del compromiso. Evo Morales. Una esperanza que lamentablemente pasó luego a frustración. Carlos Mesa. Un hombre inteligente, brillante, pero tal vez no para conducir los destinos del país. Luis Arce. Un presidente con muchas limitaciones y con dificultades que parece no aquilatar. Juan del Granado. Una persona que está viviendo la recta final de su vida y que quiere hacer lo más y lo mejor posible por su país en ese trabajo.